Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a esta invitación para esta sexta Convención de Comunicación Social y Tecnología de la Información Libre. Y he presentado una ponencia que he denominado Democracia y Libertad de Expresión en Argentina, el riesgo de perderlo todo. Vamos a partir por reconocer que la comunicación debe estar inscripta en un modelo de país, que no se trata simplemente de informar, sino de asumir a la comunicación como una herramienta transformadora, fundamentalmente para lograr una sociedad distinta, con justicia social y soberana. Por eso decimos que el concepto de soberanía comunicacional se debe construir como disputa entre las y los trabajadores organizados, que instale un debate profundo sobre el tema en clave de emancipación latinoamericana. Partiendo siempre de comprender a la comunicación como un diálogo indispensable en la constitución de las sociedades a la que es necesario liberar de las dominaciones imperiales, coloniales y capitalistas. En este punto, se hace necesario analizar la nueva configuración del capitalismo, teniendo en cuenta al menos tres razones que bien describe Nancy Fraser en su libro Los talleres ocultos del capital, libro que escribió hace poco en el 2020. Primero de esas razones parte de reconocer que la sociedad en la que vivimos no se asemeja para nada al capitalismo, ella le domina de nuestras abuelas, ¿no? A ese capitalismo que conocíamos hasta hace poco. Es un capitalismo profundamente globalizado, se materializa en nuevas geografías de la explotación y ubica estas nuevas geografías de la explotación en el sur global, propiciando la proliferación del sector servicio y sus puestos de trabajo precarios, y también en esto reconoce el reclutado a la mujer en el trabajo asalariado de manera global, ¿no? Este capitalismo, dice Nancy Fraser, ha alterado la composición de la clase trabajadora y ha inventado nuevas vías para proseguir su vieja receta de absorber valor de abajo, hacia ahora sin ensuciarse las manos en el proceso productivo. El capitalismo actual pone el derecho de la propiedad privada neoliberal por encima de los derechos laborales y pone también el libre comercio por encima de la salud del planeta, sesgando aún más las relaciones políticas a favor del capital. El segunda característica de esto que nos permite pensar Nancy Fraser es la cuestión del capitalismo que aparece también hoy, diferente debido a la profundidad y a la generalidad de la crisis actual que tiene. Crisis que no es solo económica ni solo financiera. Una crisis que describe Fraser es social, política y ecológica. Y en cada una de estas dimensiones experimentamos los frutos amargos de un sistema que ha desatado en gran parte lo que es la codicia capitalista. Y se hace tres interrogantes, me parece muy importante ponerlos en juego, porque es lo que nosotros estamos viendo también que nos está pasando en Argentina hoy. El primero de esos interrogantes es preguntarse, ¿qué es el calentamiento global sino el precio de la extracción y la combustión irrestricta durante 2 siglos de combustibles fósiles a fin de impulsar la producción en masa para el beneficio privado? ¿Qué son Trump, Bolsonaro, el Brexit, Vox y en Argentina Milei, podemos decir, sino la monstruosa prole del implacable vaciado de las pretensiones sociales y de los poderes públicos por parte del capitalismo? Que son el creciente estrés, la anomia, la paranoia, la desmoralización, sino el saldo debido a la cínica negativa del capital asumir a lo largo de 4 décadas los costos de la reproducción social, la negativa del capital a pagar impuestos, la insistencia de la autoridad, los recortes en la educación, el cuidado infantil y la sanidad, el rechazo permanente a retribuir las tareas de cuidados y reproductivas, los salarios por debajo de lo necesario para mantener un hogar y crear una familia y mantener una comunidad. El resultado de todos estos problemas sin resolver se materializa, dice Fraser, una crisis inédita del capitalismo que tiene la particularidad de no ser meramente sectorial, ni se expresa principalmente como una crisis de rentabilidad. No estamos frente a un problema de rentabilidad, sino que es una crisis general del orden social. Y para poder resolver o para poder mirar esa crisis general del orden social que está generando estas nuevas formas de capitalismo, ya no nos alcanzan las teorizaciones o los
los paradigmas que teníamos durante el siglo XIX o en el siglo XX. Finalmente, y en tercer lugar, Nancy Fraser señala que es importante señalar que un nuevo orden social y una nueva forma de crisis genera nuevas fracturas sociales y nuevas gramáticas de lucha. Esto se traduce en nuevos movimientos sociales como los movimientos feministas, ecologistas, indigenistas, antirracistas, LGBTQI+, como los movimientos pro-inmigrantes, que combaten injusticias que se presentan como independientes a la lucha de clase. La visibilidad de tales movimientos implica la descentralización, pero no la desaparición de las luchas obreras tradicionales que se desencadenaban en los lugares de la producción. Entonces, es importante reflexionar sobre esto para que podamos entender que, si bien esos movimientos parecen aislados a la lucha de clase, forman parte de esta última y debemos ver cómo hacemos para articularlo y para darle esa visibilización. Por último, señala Fraser, en este nuevo orden social que se genera, no debemos olvidar a aquellos que actúan como pantallas a favor del capital, pretendiendo contrarrestar las amenazas populistas de su poder, del poder del pueblo, disfrazándolo con atuendos progresistas. Son aquellos que instan a los traumatizados y traumatizadas por la derecha a unirse a su coro, a jugar sobre el seguro y principalmente tras el manto del posibilismo, de aquello que es lo único que se puede hacer, esto lo digo y hago comillas, o por las señales de las comillas, porque es mucho lo que ha pasado también en nuestro país, a renunciar, nos instan a renunciar a proyectos alternativos arriesgados, a proyectos verdaderamente transformadores de las situaciones que nos pasan. Todo se presenta como un cuadro confuso y por lo tanto se requieren nuevos paradigmas para pensar nuevas alineaciones y nuevas coordinaciones entre esos movimientos que van surgiendo con las nuevas formas de lucha, entre la posibilidad de no dejarnos engañar o de sesgar por los movimientos posibilistas o los falsos progresismos que no van a cambiar nada del sistema y que nos van a seguir sometiendo a como estamos ahora. Se hace necesaria profundizar una visión ampliada de la sociedad capitalista, donde no solo se abarque la economía capitalista, sino también a estos talleres ocultos que describe Fraser, que son los procesos de reproducción social asimétrico en cuanto al género, a la dinámica realizada de la expropiación, a la forma de dominio político estructuradas para las diferentes clases y a las ambiciones imperiales, así como a la depredación ecológica sistemática. En este contexto, y mirando específicamente lo acontecido, los acontecimientos políticos sucedidos en Argentina en estos últimos meses, con el triunfo de la Libertad Avanza y la figura de Milei, podemos advertir un retroceso profundo y preocupante en términos específicos contra el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en Argentina. Nosotros insistimos en afirmar que un país que se precie de ser soberano debe promover, desarrollar y garantizar el derecho a la comunicación de su pueblo, que no solo supone satisfacer las necesidades de estar informado y recibir información de calidad, sino también y especialmente significa sostener estratégicamente una política nacional de telecomunicaciones. El derecho a la comunicación es el derecho de todas las personas al acceso en condiciones de igualdad a la información y al conocimiento, sin someterse a las leyes del mercado y permitiendo la libre expresión de nuestro pueblo. Es obligación del Estado asegurar el derecho a la información del pueblo y a la libertad de expresión y evitar la concentración de la información y la comunicación. No es casual que en nuestro país se avanzara contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 durante el gobierno de Macri, modificándola por decreto 267 del 2015, justo en aquellos artículos que evitaban la concentración mediática. Por eso necesitamos mirar de manera estratégica lo que hoy se denomina convergencia infotelecomunicacional, que es la unión entre medios audiovisuales, telecomunicaciones e Internet, para poder determinar en manos de quién están y a quiénes responden esta nueva definición de lo que es lo infotelecomunicacional. Si la información es un bien público,
debe necesariamente proteger su producción y alcanza a los trabajadores de medios privados, públicos y autogestivos. Durante el periodo 2015-2019, se produjeron vaciamientos y cierre de numerosas emisoras de radio, revistas, diarios, agencias de noticias, entre otros medios. Se perdieron miles de puestos de trabajo registrados en la actividad de prensa y la precarización laboral aumentó aún más. Durante el gobierno de Fernández no se logró revertir los atropellos contra la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Actualmente, con el gobierno liberal de la Libertad Avanza, el derecho a la comunicación ha sido pisoteado inescrupulosamente, atacando directamente a los medios públicos, derrumbando los básicos que cobran los y los trabajadores de prensa en la actividad privada por debajo de la línea de la indigencia y desfinanciando los medios autogestivos. A modo de ejemplo, vale citar la inclusión de los medios públicos para su privatización en el nefasto decreto en el DNU 7023, así como también en la ley base que ahora ya tiene dictamen y que se trata en estos días en el Senado. Mientras tanto, la agencia de noticias Telam, reconocida por ser la agencia más grande de Latinoamérica, se encuentra sin funcionar y sus trabajadores dispensados de realizar tareas. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras de Telam ya llevan más de 85 días de acampe en la puerta de la agencia, resistiendo perder sus puestos de trabajo y tratando de poner en agenda cuál es la importancia de tener soberanía informacional en un país. Además, situación similar pasa con los trabajadores de Radio Nacional, la televisión pública y en especial en la provincia de Córdoba, donde yo habito, con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. La misma Universidad Nacional de Córdoba está realizando un ajuste en sus servicios de radio y televisión sin tener en cuenta cuál es la importancia de esta soberanía informativa, de esta soberanía de comunicación que necesitamos garantizar, sobre todo para la libertad de expresión de nuestro pueblo. A este cruel panorama hay que sumarle los magros salarios de la actividad en el ámbito privado. Nuestros básicos de redactor no alcanzan a la canasta alimentaria. Peor aún, están por debajo de la línea de la indigencia. Y la inestabilidad de los medios autogestivos que cotidianamente ven amenazada su sustentabilidad y sostenibilidad por la falta de distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial y por la anulación de los FOMECAS, que eran los fondos de financiación para los medios populares, comunitarios y cooperativos que garantizaba la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y que este gobierno ha suspendido en cuanto a su ejecución. Sin información de calidad no hay libertad de expresión y no se garantiza el derecho a la comunicación. Para producir información de calidad se necesitan condiciones dignas de trabajo para que los trabajadores puedan ejercer su oficio con el compromiso social que supone y no sea el pueblo el más afectado. Hoy estamos enfrente, ya como dijimos, de una nueva caracterización del capitalismo, pero le podemos agregar que estamos enfrente de un capitalismo que también puede ser definido como el capitalismo de vigilancia, tal como lo señala en la era del capitalismo de vigilancia Susan Zuboff. Ahí vemos cómo Google, Facebook, Twitter, YouTube compiten para convertirse en redes omnipresentes para capturar la atención de millones de miles de usuarios de todos los rincones del mundo, mediados por algún dispositivo informático. En esta nueva lógica, por los mecanismos de mercado del capitalismo, y renacen formas de conductas rentables sobre la base de una doble lógica de perversión, un disciplinamiento controlado milimétricamente y una permanente disputa de sentido sobre la construcción de la subjetividad de las y los trabajadores, donde la precarización y la flexibilización laboral ya son parte constitutiva de su ser. Si el desarrollo de Internet es patrimonio exclusivo de las decisiones de las empresas, no hay soberanía en discusión. Si las respuestas siguen siendo solo del negocio de las telecomunicaciones y no podemos avanzar en mirar nuestro horizonte en las infotelecomunicaciones, donde las y los trabajadores de la información y las comunicaciones ocupamos un rol determinante, nuestro futuro seguirá siendo incierto. Porque los empresarios del sector no se demoran ni un minuto, no se demoran ni un minuto en organizarse y lo
hacen para el desarrollo y evolución de la estructura digital del país conforme a sus intereses. Y nosotros, los trabajadores, seguimos pensando por separado, cada uno tendiendo su juego. Entonces, sin poder pensar en cuál es la centralidad de las infotelecomunicaciones y cómo tenemos que mirarnos los trabajadores de distintos sectores para oponernos a esta unión empresarial que nos domina y nos somete cada vez más. Las redes se han convertido en los nuevos instrumentos de normalización y penetración económica y cultural sobre aquellos países incapaces de defenderse. Esto es posible porque los estados han claudicado ante las empresas e inclusive se han hecho cargo de costosas inversiones para beneficio de un grupo selecto de corporaciones. Estamos frente a un nuevo colonialismo que lo que tiene en común con aquellas viejas formas coloniales es la desigualdad como resultado. Las grandes empresas tecnológicas son los monopolios que dominan el mundo, una superclase que nos sojuzga de una forma eficiente que en vez de desplegar un ejército suma poder con un me gusta. Nos dijeron que Internet nos daría más libertad, pero cada vez estamos más controlados. En este neoimperialismo tecnológico que domina nuestras vidas, hay tres fuerzas que se combinan. La económica, las plataformas son el modelo de negocio en su fase más concentrada y monopólico. La cultural, impera el moderno tecnooptimista en forma de fe que genera más precarización y flexibilización. Ya no instala la idea neoliberal del esfuerzo individual. Reconocer esta realidad es el punto de partida para dar la tan mentada pero pendiente batalla cultural al que necesitamos para alcanzar la emancipación de nuestro pueblo. La unidad de clase es esencial para este momento histórico. Tenemos la obligación de pensar en políticas públicas comunicacionales que garanticen la producción de sentido desde y para los trabajadores. Estamos convencidos que no hay democracia sin libertad de expresión, que el gobierno neoliberal fascista de Javier Milei reconoce el poder transformador de la comunicación y lo usa en la disputa de sentido de forma permanente. Hoy, como nunca antes, la actividad periodística corre el riesgo de perderlo todo. Los ataques del poder hegemónico descalificando el trabajo de prensa, la infodemia permanentemente impulsada para confundir y manipular, pone en riesgo nuestra democracia acechada por un gobierno que se jacta de su totalitarismo anarcocapitalista. El desarrollo de una democracia verdadera, plena y justa es dificultosa en el panorama actual, pero necesaria para alcanzar la participación de todos los sectores y edificar un mundo más justo y equitativo. Es fundamental identificar quiénes producen la riqueza para defender la soberanía popular y ejercer pleno poder sobre nuestros bienes naturales en contra de aquellos que buscan continuamente apropiarse de esa renta. La democracia a la que aspiramos debe estar orientada hacia la unidad para poder dar la disputa y empoderar a los sectores populares. Los comunicadores y trabajadores de prensa tenemos mucho para aportar en este proceso, porque la información es fundamental en la lucha por una democracia real y en la construcción de una opinión pública crítica y consciente, haciendo periodismo real, investigando y aportando datos relevantes en lugar de ser simples circuladores de la información o meros operadores, para contribuir a un mundo más justo y equitativo, poniendo límite a los poderes concentrados que continúan sacrificando la democracia, vaciándola de contenido social, en definitiva, para consolidar el siempre anhelado bienestar de nuestro pueblo. Por eso, en este contexto de lucha de clase, se hace imprescindible comprender la comunicación como un elemento indispensable en la constitución de las sociedades y no como un instrumento de dominación a la que es necesario emancipar de las dominaciones imperiales, coloniales y capitalistas. Y a la vez recuperar de la expropiación que está ocurriendo con los nuevos medios y técnicas a través de un proceso colectivo que instale las potencialidades y singularidades personales, la prioridad informativa, la justicia social y la defensa de múltiples voces y culturas. Es decir, construir una comunicación destinada a beneficiar a toda la sociedad en lugar de estar al servicio de los propietarios de los medios de producción y de comunicación.
Acá, y finalmente, quiero hacer referencia a algo que para nosotros sigue siendo una guía y un norte, que es lo que señalan en Venezuela con la Ley de Comunicación del Poder Popular. Necesitamos consolidar nuestra comunicación popular, entendida esta como un espacio mucho más democrático, participativo y protagónico, donde el sujeto histórico tradicionalmente excluido de la toma de decisiones, el pueblo, pueda empoderarse en su espacio social y asuma conducir el proceso de comunicación liberadora, creando un nuevo modelo comunicacional propio de su entorno sociopolítico bajo nuevas formas de gestión popular de sus propios medios de comunicación. Este, para nosotros, es el desafío de los trabajadores y trabajadoras en Argentina y la posibilidad de no perderlo todo frente a un gobierno neoliberal que nos quiere someter y tener bajo sus pies. Así que de esto depende que podamos empezar a construir esta emancipación latinoamericana que se convierte en una necesidad para toda Latinoamérica y para nuestro pueblo.